Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conversaciones en la azotea de Lefebvre, el derecho. Hoy vamos a tratar un asunto de sumo interés para todos los profesionales del sector jurídico empresarial, como es la adaptación de nuestros despachos al entorno 3.0 o a la nueva realidad 3.0. Para hablar sobre este tema nos acompañan hoy Miquel Fortuny, fundador del bufete Fortuny Legal, orientado al derecho internacional de los negocios, creador de la startup Legalin en 2012 y dentro del mundo del compliance, fundador de la spin-off Complia, focalizada en el tratamiento del compliance, del corporate compliance penal. Buenas tardes, Miguel. Es un placer que hayas accedido a conversar con nosotros hoy sobre este tema que sé de buena tinta que controlas tanto. Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, asimismo también contamos hoy con la presencia de Pablo Delgado, experto en marketing digital y en estos momentos director de desarrollo de producto digital en el diario El País. Buenas tardes, Pablo. Buenas Muchísimas gracias. Bien, todos somos ya conscientes de que vivimos en una sociedad hiperconectada en la que la información circula a velocidades de vértigo y en cantidades impensables hasta hace escasos años. Hoy en día la vida real y la vida de los negocios circula en paralelo prácticamente online y offline. Ya no existe una diferencia entre el marketing online y el marketing offline, sino que forman parte de una totalidad, de un conjunto. En esta era digital el público ha tomado el control de los medios, de alguna manera está experimentando, está innovando, está produciendo contenidos en la red y interactuando con los propios agentes que generan esos contenidos. Las discusiones, los grandes debates también se están produciendo en Internet y funcionan como inteligencia colectiva, de una forma muchísimo más completa y compleja de lo que podría hacerlo un individuo particular. Esta información hoy en día está en Internet, información por la que antes nos pagarían, hoy en día está en la red, se está generando, los clientes están en Internet, incluso los grandes buscadores están siendo buscadores de reputación online, de alguna manera nos están, ante una recomendación, están comprobando que verdaderamente somos los que estamos porque nos van a buscar a Internet. En medio de todo este escenario, me gustaría preguntaros para nuestro sector, para el sector jurídico, ¿consideras, Miquel, que los despachos de abogados están actualmente preparados para enfrentarse a acciones de marketing online? Yo creo que preparados están. Lo que pasa que quizá va muy lento esa preparación para tenerlo como integrado como cultura corporativa. Es decir, los despachos están preparados porque tienen claro que hay que invertir en marketing, hay que invertir en webs, hay que invertir en redes sociales, pero quizá aún no estamos en un punto de madurez para saber cómo tenemos que procesar o cómo tenemos que actuar para que esas herramientas sean realmente efectivas y positivas en el ejercicio diario de nuestra profesión. Entonces, preparados se está porque somos conscientes. Si preparado es ser consciente, creo que en este momento, justo cuando el 1 de enero de 2016 va a entrar el LexNet para todos los abogados, creo que somos conscientes de que no hay vuelta atrás. El problema es que tenemos que asumir un grado de madurez, cultura corporativa propia para que esto, que es una innovación histórica, sea útil para nuestros compañeros de profesión. ¿Veis importante que las empresas y los despachos de abogados tengan una previa y bien definida o al menos muy clara estrategia de marketing digital para sus despachos? ¿Cuáles serían además las ventajas de tenerla bien definida? Sí, una cosa importante es que las herramientas están aquí. Yo creo que esa conciencia está aquí, pero muchas veces falta esa estrategia. Es decir, no se puede pensar simplemente en que poniendo una página web o abriendo una cuenta social en Facebook o en Twitter, pues las cosas ocurren solas o no hay una preparación. De hecho, si hay una parte que hay que tener muy clara es que todo esto exige un trabajo. Es decir, una vez que tenemos claro que queremos ir por este camino, que queremos poder llegar a todos estos clientes que están online, lo que hay que tener claro es cómo queremos llegar a ellos y qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer, ¿no? Un error clásico, pero no solo de este segmento, sino en general, es cuando se empiezan estos esfuerzos, se inician sin tener muy claro cómo se quieren acometer,
Y evidentemente pues pasan los meses, actualizar un blog de contenidos pues es complicado, mantener una reputación en Twitter cuesta trabajo, hay momentos adversos y entonces se convierte en algo contraproducente, ¿no? Entonces tenéis ahí pues la página desatendida y demás. Entonces está siempre muy bien plantearse una estrategia en la cual seamos conscientes de cuánto cuesta hacer esto, qué recursos disponemos para poder llegar a hacerlo, para que de esta manera podamos efectivamente hacer algo positivo, ¿no? Y dentro de la estrategia podríamos hablar de, por ejemplo, marcarnos unos claros objetivos, definir nuestra marca, ¿no? O sea, qué es lo que queremos comunicar, cuáles son nuestros valores, unos objetivos claros, aparte de, bueno, pues la permanencia en las redes, cuáles van a ser las herramientas que decidimos trabajar con eficacia. Muy bien. Es esto, o sea, llegado a este punto, la gran pregunta es cómo lo hacemos. O sea, al final estamos hablando de web o blog, redes sociales, herramientas de medición para alcanzar determinados segmentos de mejora. A mí se me ocurre, por ejemplo, que la mayoría de los que trabajamos en temas de marketing digital observamos que en el sector jurídico se habla mucho de abogadés, es decir, una de las ventajas que podemos tener, que es alcanzar o acercarnos a los clientes reales o potenciales que precisamente no son del sector jurídico, es hablarles en un lenguaje que puedan entenderlo. ¿Cómo veis esto como lectores y como conocedores del marketing digital? ¿No se está hablando mucho de abogados para abogados en los blogs, en las webs? Sí. Nuestra profesión peca de un cierto carácter endogámico, porque utilizamos una jerga muy propia como la de los médicos, con lo cual ya es difícil entenderse offline con un cliente. Creo que además si tú pones el escenario de tu sala de juntas, lo pones al universo de Google, tendrías que hacer un esfuerzo para que ese escenario que está estructurado de muchas sensibilidades diferentes, pero básicamente si tú te estructuras para buscar potencial clientela, hombre, para hablar y para comunicar te tienen que entender. Y si además el escenario es de consumidor final, no de abogacía, porque la abogacía ya tiene su canal formativo propio, que son las suscripciones, que son los debates, que son las conferencias. Entonces, no es demostrar que sé mucho a mis colegas de profesiones, como lo veo yo, sino que si queremos hablar de marketing y comunicación para captar negocio, para fomentar tu marca personal, un consejo es que te entiendan, porque si no te entienden, no te van a comprar. ¿Vale? La accesibilidad es muy importante. De hecho, la cuestión que creo que empieza a rodar un poco y que, por ejemplo, en otras profesiones, como puede ser los médicos que has mencionado, hay mucha inquietud de los posibles clientes, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está buscando información sobre propiedad horizontal porque tengo una casa y no me arreglan la calefacción, ¿qué puedo hacer con esto? Cuestiones de familia, cuestiones de gestoría, que tengo que vender un coche y no sé, y toda esta gente está buscando constantemente información como primer paso. Es decir, ya el primer paso no es para mucha gente de ciertas edades pues irse a un gestor o buscarse un abogado, es voy a irme a internet a buscar. Están buscando la información por el contenido que de alguna manera les pongamos en la red y que nos va a diferenciar por nuestra especialidad, dicho así, ¿no? Es decir, el marketing de contenidos en el cual tú eres capaz de solventar dudas para alguien que tiene un problema con su casa, que evidentemente es un público muy amplio, si es capaz de ser accesible, de comunicarte bien con ellos en un lenguaje fácil de entender y de establecerte como un prescriptor, como una persona que sabe de ello, el siguiente paso obvio es, oye, esta persona que realmente sabe de esto, si voy a necesitar al final ayuda legal, es la elección lógica y automática, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también de cara a los despachos con mantener tener un plan de comunicación. ¿En qué consistiría? ¿Qué pautas podríamos brevemente dar? Dentro de la parte de comunicación de marketing de contenidos, puedes empezar por la más básica, que es tan simple como crear esos contenidos, gestionarlos, tener una tasa de refresco lógica, estar siempre detrás de la actualidad, es decir, si aparece una tasa especial, si hay un cambio de la legislación que va a aparecer, pues tienes que estar al tanto y hacer ese esfuerzo extra. Repito otra vez más que esto exige un trabajo. Tampoco hay que engañarse y pensar que esto es sencillo y bueno, pues esto es un tiempo, esto es una labor constante. La constancia es muy importante porque si la gente tiene esa sensación de refresco, pues sabe que estamos activos.
Y una vez que ya empezamos por aquí, la amplificación es la siguiente parte. Primero en redes sociales, si tienes tu página de Facebook, tienes tu cuenta de Twitter en la cual tú estás publicando cada vez que estás emitiendo estos contenidos, no olvidemos que mucha gente ya, entre comillas, ve a Facebook como Internet, es decir, accede a noticias, accede a contenidos a través de la página de Facebook y no porque busca y encuentra algo de manera activa, ¿no? Entonces, con esas dos pequeñas patas de marketing de contenidos y amplificación por redes sociales, ya tienes un alcance muy importante a partir del cual puedes empezar a expandir esa reputación, ¿no? Y el cómo hacerlo a nivel práctico de un despacho, yo creo que al principio el consejo sería hacer lo que puedas hacer, o sea, no, porque te vas a frustrar si no, es decir, no ponerte una quimera de voy a publicar un artículo por semana si realmente no puedes realizarlo o no tienes los medios de personal en el despacho para hacerlo, pero quizás sí que si llevas un asunto y has estudiado una jurisprudencia, puedes aprovechar y editar un contenido propio y luego ya dentro del plan de comunicación ya decidirás, depende del canal, si ese contenido lo vas a meter para que una editorial te lo compre o lo vas a poner para que un consumidor te lo entienda. ¿Vale? Yo, por ejemplo, utilizando un poco el ejemplo que decía Pablo de la comunidad de vecinos, claro, si yo tengo humedades en casa y soy consumidor, yo no voy a buscar responsabilidad civil extracontractual, voy a buscar goteras. Y busco un abogado que me hable de goteras. Y esto que nos cuesta tanto de entender a la profesión... A eso me refería con lo de flexibilizar el lenguaje para acercarlo, claro. Pero un problema que tenemos en la profesión es que parece como que nos vulgarizamos. No es verdad, porque yo hago conferencias y en las conferencias hablo con un lenguaje técnico, pero en mis vídeos hablo de un lenguaje, al menos lo intento, normal, que se entienda. Es difícil hablar de derecho en un lenguaje cotidiano, igual que es difícil hablar de medicina en un lenguaje cotidiano, pero seguro que si hacemos el esfuerzo de comunicación gestual, visual y lógicamente verbal, conseguimos que ese mensaje llegue a ser entendido. Y aparte lo ves enseguida en el interlocutor, si te está entendiendo. Seguro. Perdón. Hasta ahora, bueno, ya lo estábamos comentando, el boca a oreja ha sido una de las formas más habituales en la abogacía tradicional de captar clientelas. Ahora, pues probablemente esto se ha trasladado al mundo digital, que era lo que estábamos comentando. Un poco así, por establecer esa primera conclusión, se trata de una carrera de fondo, ¿verdad? Una carrera de fondo en la que tenemos que obtener esa mentalidad 3.0. ¿La diferencia entre el 2.0 y el 3.0 la tenéis meridianamente clara o es una pregunta un poco...? Yo no me fijo en el 2 o en el 3, no lo tengo, en ese sentido no la tengo nada clara. Lo que sí que tengo es que cada vez que le ponemos un número lo vamos digitalizando más. Eso sí que lo tengo claro, ¿no? Se habla de un tema experiencial, es decir, de trasladar al cliente con el 3.0 algo más que un contenido, es decir, que conseguirle vincular, incluso entrar en el debate, ¿no? Esto es, para mí, entonces, la base, si quieres generar una interacción con tu potencial cliente o con el consumidor que te está visionando, te está leyendo, es básicamente configurar un contenido útil para que haya esta interacción. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo hago un contenido que me pueda replicar el consumidor o me pueda replicar aquel lector, que puede ser periodista, que no tiene por qué tener términos legales, pues entonces sí que compro el 3.0. Pero para interactuar con alguien, vuelvo a lo mismo. Tienes que crear un contenido hábil para poder interactuar. Todo es comunicación, si al final es comunicación. Miguel, estás como creador de un despacho virtual de Legalin y persona muy activa en redes sociales, nos gustaría que nos contaras un poco tu experiencia. Yo creo que esto lo hemos comentado en otras ocasiones y me gustaría plasmarlo, porque seguro que te han comentado muchísimas veces pues que estás regalando tu tiempo, tu información respecto de la abogacía tradicional, que no tienes una conversión, que contraprestación inmediata recibes sobre todo ello. Entonces, bueno, sería interesante, porque es un proyecto muy interesante, muy bueno, que nos comentes en qué radica ese cambio de modelo de negocio y cuál es tu experiencia. Mi experiencia fue intentar, yo vi a mi sobrino intentando cambiar el televisor con el dedo. Y eso a mí me impactó, porque vi que tenía 3 años y vi que sería el potencial comprador de aquí 15 años, cuando fuera mayor de edad. Entonces, a esta gente, lo que no está en una pantalla no existe. Y entonces, o se lo ponemos de otra manera diferente,
o realmente no te vendrá al despacho a pagarte 20 euros de una visita o 50 euros de una visita. Probablemente lo hará todo por Internet. Ese fue el germen o el embrión de hacer o intentar lanzar un proyecto, como se lanzó y como se ha lanzado, de webshop. Es decir, lo que se veía o se ve cuando se lanza un proyecto como Legalin es que el consumidor te compre servicio jurídico sin desplazarse de casa. Y el segundo factor era la seguridad. Yo me acuerdo cuando compraba viajes en Atrápalo, por decir una marca, y no sé si está permitido, pero ya se me ha salido la marca, o sea que lo siento, yo llamaba al hotel a ver si lo que había comprado existía. Para que de verdad te confirmaran que había una reserva. Me confirmaran que existía el hotel y ahora ya no lo hago nunca. No. Nuestro sector le falta que aún llamamos al hotel. Yeah. Pero eso es un problema o una cuestión, que no es un problema, nada es un problema en sí mismo, de madurez de mercado y de madurez de los profesionales que estamos ofreciendo. Entonces, Legalin, en el fondo, lo que pretende quizá es captar ese negocio con un formato que pueda comprarse y consumirse por Internet, porque no todo el derecho se puede consumir, es mi opinión, por Internet, pero que tuviera un itinerario en el cual el cliente en todo momento dominara el proceso de manera que no pagaba si previamente no recibía el trabajo, ¿vale? Entonces, al final, la tasa de conversión de Legalin es la que es, pero la apuesta para nosotros fue el carácter o la cultura tecnológica que se implantó en Fortune Legal en el despacho propio. Es un concepto innovador, ¿no? Que consideras que de cara a futuro... Claro, el cliente te entra en el software virtual y te ve el expediente como lo has trabajado. Es como si voy a la cocina y veo a los cocineros trabajando. El cliente de Internet es un cliente muy impaciente porque está... Busca inmediatez. Inmediatez, igual tiene hasta 2 pantallas y está buscando a 2 bufetes a la vez, o 3 o 4 o los que le dé la mano. Pero busca inmediatez. Con lo cual, hacer un proyecto como Legalin representaba una inmediatez y una predisposición digital y virtual importante. Qué bueno. Pablo, el sector prensa tradicional también ha sufrido un cambio de modelo de negocio brutal, entiendo. La transformación digital... Pues con la digitalización, efectivamente. La pregunta es, ¿no había más remedio o realmente está mereciendo la pena esta adaptación? Yo una cuestión, y ya enlace incluso, lo que comentaba Miquel antes, realmente todos hemos visto este cambio de actitud. Es decir, tal vez ahora se adelantase a su tiempo el proyecto y nos falta un tiempo hasta que alguien sea capaz de, a través de Internet, pues que haya softwares que cumplan ciertas expectativas, que haya un nivel de reputación que a mí me dé confianza para comprar ahí, pero no hace mucho todos hemos conocido ese miedo de meter la tarjeta para comprar en Internet, ¿no? Y la gente que te decía, ¿has comprado algo por Internet? ¡Qué miedo! Y si te roban la tarjeta y si te engañan. Y hoy creo que todo el mundo tenemos más que asumido las compras en Internet. Hay una confianza, hay una reputación de ciertos sitios, no vas a cualquier lado, pero sí que están los sitios con esa reputación, y dentro de esos propios sites, pues en el caso de tiendas virtuales, como puede ser Amazon, los propios objetos tienen esa reputación, ¿no? Es decir, hemos llegado ya hasta, ha habido un cambio de comportamiento que viene porque realmente el ámbito digital conlleva unas ventajas que son innegables. En el caso de la prensa es obvio, es decir, la variedad de contenidos, la actualización, notificaciones push cuando las cosas ocurren en cada sitio, vídeos, fotos, movilidad, o sea, realmente el ámbito es tan tremendo que es innegable. ¿Te refieres a lo que el propio ciudadano está generando en las redes sociales en el día a día? Ambas cosas, es decir, tanto la oferta que le llega al ciudadano, yo por ponerlo en contexto. De información, sí. Es decir, tú antes comprabas el periódico por la mañana, te venía ese resumen prescrito del día anterior, pero a no ser que estuvieras conectado a la televisión o a la radio, tú no estabas siguiendo el día a día qué estaba ocurriendo o qué no estaba ocurriendo. A día de hoy, tú puedes saber en cada momento, y ya no solo con un escrito o con una foto, sino con vídeos, con entrevistas digitales, tú mismo preguntando e interactuando con gente en tiempo real, que eso antes era impensable. Entonces, podías haber dicho, bueno, nos quedamos con el papel o intentamos mantener esto, que por supuesto tiene mucho valor, pero era obvio que la gran cantidad de ventajas que te aporta un entorno digital son innegables.
Y en el mercado legal entiendo que es lo mismo. Una vez que la gente se acostumbre y sepa lo que es, pues tener todos sus expedientes en el mismo lugar, tener en tiempo real cuáles son los trabajos que se están efectuando, saber qué legislación se está aplicando en cada sitio, jurisprudencia asociada. Yo como cliente, y yo no soy del entorno, no soy de formación legal, a mí eso me aporta mucho, porque te da tranquilidad, sabes que se está haciendo el trabajo de manera correcta, no es confiar en las cosas y llegas allí y bueno, pues ya volveré y me diré si está bien o mal, ¿no? Que, repito, con las audiencias cada vez más formadas, más educadas, con más curiosidad, que a veces es un poco negativo, ¿no? Porque te puede llegar la típica persona que no, busca en Google y me han dicho... Pero evidentemente, por otro lado, también está bien tener clientes que están formados y que tienen interés en la realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera ese cambio es probable que lo que haya producido es que si antes nos pagaban por la información, ahora nos pagan por gestionar la información que ya tienen, por saber gestionar de forma eficaz esa información, ¿no? Hablo del sector jurídico seguramente, pero... Y no solo eso, también es la experiencia, es decir, no es lo mismo que yo me haya leído 3 cositas sobre goteras y responsabilidad civil y si la ley de ordenación de la edificación se pega con el Código Civil porque no sé qué. Realmente yo como persona que no tiene experiencia es que no tengo ni idea. El profesional es el que me va a decir, todo lo que has leído es cierto, pero lo que pasa es esto, lo que suele ocurrir en la jurisprudencia en tal sala es esto, otro que es donde vas a ir tú, y ese es el expertise por el cual tú estás dispuesto a pagar mucho dinero. Y sobre todo si esa persona te da la confianza que tú puedes recoger a través de redes sociales, reputación, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad es que podríamos estar horas, ¿eh? Nos parece, se nos ha pasado el tiempo, de modo que ha sido muy interesante. Os agradecemos muchísimo la conversación que hemos tenido. Gracias a vosotros. Y bueno, de nuevo a vosotros os invitamos a compartir estas conversaciones a través de redes sociales con el hashtag conversacionesled y os esperamos muy pronto en otra de estas conversaciones en la azotea del Lefebvre del Derecho. Hasta pronto.